301. Página 301. Primera de Corintios, capítulo número 4. Dice, lo leemos todos juntos el verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, téngannos todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Vamos hasta ahí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, repítalo. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, Señor, estamos ante el trono de tu gracia. Hoy, Señor, estamos ante el trono de tu gracia. Y te pedimos, Padre, instrúyenos. Y te pedimos, Padre, instrúyenos. Edifícanos. Edifícanos. Exhórtanos. Exhórtanos. Habla nuestras vidas. Habla nuestras vidas. Y que tu palabra quede bien grabada en la tabla de nuestros corazones. Y que tu palabra quede bien grabada en la tabla de nuestros corazones. No permitas que termine esta hora No permitas que también esta hora, sin que entendamos tu voluntad. sin que tengamos tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo el que tome el control. Que sea tu Espíritu Santo el que tome el control. Que me ayude a preparar mis oídos, Que me ayude a preparar mis oídos, mi mente mi mente y mi corazón y mi corazón, para poder recibir esta enseñanza de parte de tu Espíritu. para poder recibir esta enseñanza de parte de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Miren, dice esta palabra. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Usted sabrá, usted me podrá decir cuál es la voluntad de Dios? Escuchar su palabra. Que escuchemos su palabra, Seguir sus mandamientos. seguir sus mandamientos. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Hacer el bien. Hacer el bien, Ayudar al prójimo. ayudar al prójimo. ¿Qué más? Ser fiel. Ser fiel, Escudriñar la palabra. escudriñar su palabra, que lo conozcamos, Amar los unos a los otros. que nos amemos los unos a los otros, que ganemos almas para su reino, que nos amemos a nosotros mismos. O sea, podemos decir muchas cosas de la voluntad de Dios, pero la pregunta ahora es, ¿la hacemos? No. Es exactamente lo que tenemos que comenzar a meditar y lo que tenemos que hacer. Dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel en la voluntad de Dios. Tenemos que procurar estar en su presencia. ¿Sabe por qué algunos salen de un lugar como este y vuelven a caer? Porque no se mantuvieron fieles. Porque no buscan a Dios estando afuera. Porque no buscan a Dios estando fuera. Porque no hay fidelidad. Porque no hay fe. No hay fe. ¿Cuántas personas, ustedes de los que han estado aquí más tiempo o de los que vienen de otros grupos, cuántas personas cuando se les habla de Dios lloran? ¿Han conocido personas que se les salen las lágrimas? Sí. Pocos. ¿Cuántos son de verdad tocados por la palabra que se les da? Pocos. ¿Cuántas personas se ponen en esta tribuna y declaran sus testimonios? ¿Verdad que son cosas terribles? Sí. ¿Y verdad que algunos hasta se estremecen? Sí. Y algunos dicen, híjole, a este cuate le pasó de lo peor. Yo no quisiera estar en sus zapatos. ¿Verdad? Yo no quisiera pasar por ahí. Para eso sirven los testimonios. No es para decir, mira lo que puedes hacer y ya es peor todavía. No, es para que te adviertan. No te metas en problemas. No te metas en problemas. Para eso es, ¿verdad? Pero sabe que no somos fieles. No ponemos atención, no lo guardamos en el corazón y cuando salimos hacemos lo contrario. No somos fieles. Y de eso se trata, que seamos fieles administradores. Amén. 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 En el capítulo 5, en el verso 7, a ver quién me lee. ¿De qué es? Estamos en 1 de Corintios, capítulo 5, Yo leo. versículo 7. A ver. Limpiaos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire,
Hay una cosa bien importante, bueno, todo es importante, ¿no?, en la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo, que escribió estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, nos da un consejo y nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a hablar de la levadura y vamos a hablar de la Pascua. Levadura, ¿saben qué es levadura? Sí. ¿Qué es? Lo que hace que infle. Algo que infla la masa, ¿verdad? La masa de harina, sobre todo cuando hacen pan o pasteles. Pizza. Pizza. La levadura hace que la masa se infle. O la cerveza también tiene levadura, ¿no? La levadura tiene, la cerveza tiene levadura, sí. Bueno, entonces, la levadura es algo que infla, que distorsiona, que esponja y que contamina. Cuando un panadero, por ejemplo, está amasando la harina con huevito, que le pone sal, azúcar, agua, la está amasando, esa masa no se va a fermentar si no tiene levadura. No se va a esponjar si no tiene levadura. Y el panadero agarra la levadura y la masa junto con la masa y la deja que la levadura haga su efecto y la esponje. ¿Verdad que tiene que reposar la masa? Sí. Bueno, el Señor Jesús dijo cuando Él venía: miren, no sean como los judíos, no sean como los maestros de la ley, hipócritas. Se creen religiosos, pero son hipócritas. No dejan que la gente entre el reino de Dios. No dejan que entren al reino de Dios. Dijo el Señor Jesús: recorren mar y tierra buscando un prosélito, o sea, un seguidor, un discípulo, y después lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos. Porque les enseñan cosas negativas. El Señor Jesús les decía a los religiosos: ustedes transgreden la ley de Dios, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen: no. Cualquiera que pueda ayudar a su padre y a su madre, pero ese dinero lo tienen guardado para darlo de ofrenda a Dios, dígale a papá o a mamá: no te puedo dar porque este dinero es para Dios. Y dice el Señor Jesús: en esto ustedes están haciendo mal mandamiento, porque Dios dijo: honra, ayuda, bendice a tu padre y a tu madre. Pero los religiosos quieren dinero, son avaros, y dicen: no, ese dinero es para la ofrenda. Si tú quieres darle a tu papá y a tu mamá, tienes que trabajar doble para que les des a ellos, para que los ayudes. Y los judíos, el pueblo decía: no, pues entonces papá, mamá, no te puedo ayudar, no me alcanza. Por eso el Señor Jesús decía: ustedes vienen a transgredir todo, lo ponen de cabeza. Cuando Dios dijo que el sábado o el Shabbat era para el hombre, era para que el hombre tuviera una comunión con Dios, un encuentro con Dios, para que el hombre dejara todas sus labores y viniera a la presencia de Dios, no lo hizo con el afán de satanizar el sábado. Pero los judíos, los religiosos, los maestros de la ley, los sacerdotes, empezaron a decir: no. Si tu oveja se cae ahí en un pozo, ahí déjala, es sábado, no puedes hacer nada. Los sábados no debes caminar más de 1 kilómetro. Los sábados no tienes que lavar, no tienes que trabajar. Señoras, el sábado no tienen que hacer comida, hagan doble el viernes. El sábado no puedes ayudar a nadie, porque es sábado, no tienes que hacer obras. Y el Señor Jesús vino a decirles: ¿qué no entienden? La ley dice: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, amor. Mire, una vez el Señor Jesús estaba en una sinagoga y ahí había un hombre que tenía seca una mano. Y todos estaban mirando a ver si Jesús hacía un milagro el sábado para poder acusarlo, porque los sábados no tenían que hacer trabajos. Y el Señor Jesús dijo: ¿qué es mejor? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Quitar la vida o dar vida? Y nadie contestaba. Dice ahí que el Señor se enojó con ira. Volteó a verlos a todos y les decía: ¿quién de ustedes,
Si se cae su buey o su oveja en un hoyo, aunque sea sábado, no junta a sus vecinos y van y sacan ese animal. Y a un hombre no se le puede ayudar. Pero la gente, los religiosos, satanizaban las cosas. El sábado, por ejemplo. Echaron a perder la ley. Mira, porque mira aquí en Éxodo 20, versículo 8 dice, recuerda el sábado para mantenerlo sagrado. Tienes 6 días para trabajar y hacer todas tus tareas, pero el séptimo día es un sábado para Jehová tu Dios. No hagan ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Hasta ahí está bien. Dice, no hagas trabajo. Dedícale ese día a Dios. Pero si puedes hacer el bien, haz el bien. No es un trabajo. Sanar a alguien no es un trabajo. No voy a cobrar por sanar a alguien en un sábado, decía el Señor Jesús. No es un trabajo, es un acto de misericordia. Una cosa es el trabajo y otra cosa es un acto de amor, de misericordia, una ayuda. Bueno, la otra cosa que dijimos, la levadura. La levadura echa a perder. Si ustedes hacen la masa, le ponen la levadura, la dejan que se fermente y no la cocen, la dejan, esa masa se va a echar a perder. Y es lo que decía el Señor Jesús. La levadura de los fariseos los echa a perder. Ellos satanizan la ley, agravan la ley y los echa a perder a ustedes. Olvídense de la levadura de los fariseos. Y luego dijimos, vamos a hablar de la Pascua. La Pascua, en el libro de Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, que estaban como esclavos en Egipto, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo, esta vez es la Pascua a Jehová, la Pascua para Dios. O sea, un sacrificio para Dios. Pascua, sacrificio. Dijo, una familia va a estar en su casa, van a contar el número de la casa, de la familia, y van a tomar un corderito, un borrego, y lo van a sacrificar. La sangre de ese cordero la van a tomar en un lebrillo, y con ese lebrillo van a pintar los postes y los dinteles de sus puertas. Con la sangre. El cordero lo van a inmolar, lo van a abrir así, sus patitas, sus piernitas, y lo van a asar. Y lo van a comer. Y si la familia fuera tan pequeña que no puedan comerse todo, entonces júntense con la familia de a un lado, sus vecinos. Todos en la misma casa y van a poner la sangre y van a comer la carne. Nada tiene que quedar para el otro día. Lo que no se coman lo van a calcinar, a quemar. Pero les dijo, la Pascua es un sacrificio que les va a hacer bien a ustedes. Es un sacrificio de bendición para ustedes. Van a sacrificar un cordero. Y la sangre que van a poner, dijo, va a ser por señal. Porque en la noche, dijo Dios, yo voy a pasar y voy a traer conmigo al ángel de la muerte. Y todos los primogénitos, desde el animal, desde los siervos, desde los esclavos, hasta Faraón, todos los primogénitos van a morir. Porque voy a pasar con el ángel de la muerte. Pero en donde vea yo la señal de la sangre, ahí no voy a entrar. Entonces, eso fue un consejo de Dios, un mandato de Dios para su pueblo, no para los egipcios. Los egipcios no lo hicieron y entonces a medianoche se oían lamentos y llantos y gritos, porque todos los primogénitos, desde las bestias, los esclavos, hasta en la casa de Faraón, todos los primogénitos murieron. Esa fue la Pascua. Pascua, un sacrificio para salvación. Amén. Amén. Ahora repetimos, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva. Límpiense de sus malos pecados, límpiense de sus malos pensamientos, límpiense de sus malas tradiciones, límpiense de los malos consejos. Y luego dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. Cristo tomó el lugar del Cordero.
La sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario fue para lavarnos de nuestros pecados. Su carne que fue crucificada fue para tomar nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Amén. 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 Dice el apóstol Pablo, si Cristo ya fue crucificado y tú eres lavado de tus pecados, eres perdonado de todas tus maldiciones, pero vuelves a pecar, dice el Señor, entonces, ¿quién va a morir después por ti? ¿Vas a matar otra vez a Jesús? ¿Vas a volver a crucificar al Señor Jesús? ¿Vas a volver a exprimirle la sangre para que te vuelva a lavar de tus pecados? ¿Sí me entienden? Dice el apóstol Pablo, mira, la Pascua ya fue por ti, ya fue sacrificada por ti. Se llama Jesucristo, Él ya murió por ti una vez. Y no puedes matarlo, no puedes crucificarlo cada vez que tú cometas pecados. Te da un consejo, nos da un consejo, apártate del pecado. Tienes que tener una nueva masa sin levadura que te contamine. Olvídate ya de todo lo malo que hiciste. ¿Qué leímos en el capítulo 4, en el versículo 2? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que los administradores seamos hallados fieles. Porque si volvemos a caer en el pecado, si volvemos a la misma masa leudada, si volvemos a nuestras mismas tradiciones, nuestros mismos hábitos, nuestros mismos vicios, nos contaminamos. Y Cristo ya no va a volver a morir por ti. Amén. Amén. Cristo ya no va a dar otra vez su vida por ti, ya lo hizo una vez. Es un consejo que nos da el Señor. Mira ahí mismo el versículo 9 al 11. ¿Quién me lee? Capítulo 5, versos del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Más sigue? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Dice el apóstol Pablo, miren, les escribo por carta, se los estoy escribiendo, les estoy dando un consejo, una advertencia. Dejen de juntarse con los pecadores. Se van a contaminar otra vez con su vieja masa leudada. Amén. Amén. Mira, ¿quiénes, no levanten su mano, solamente piensen ustedes, ¿quiénes han estado en un lugar como este y han vuelto a caer? ¿Quiénes han decidido dejar los vicios y no han podido? ¿Quiénes lo intentaron una y otra vez y no han salido adelante? Ahora piensen esto. ¿Por qué volvió a caer? Porque se volvió a juntar con la misma masa. Porque se volvió a contaminar con la misma levadura que tienen ellos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? Salir de ese lugar, salir de ese ambiente. Hay un dicho del mundo que dice, el que con lobos anda, Aullar se enseña. si vas y te juntas con los que se siguen drogando, con los que siguen tomando, pues vas a caer otra vez. Tienes que apartarte de ellos. Ahora, dice algo importante. Dice, con ellos ni aun comas. Pero habla de los que se dicen ser hermanos, de los que dicen que conocen de Dios, de los que dicen que buscan a Dios, de los que dicen que quieren cambiar de vida, pero que siguen en el pecado. Está hablando de los mentirosos, de los hipócritas. Porque sus familias son bien así, ¿no? También. Entonces, el consejo del apóstol Pablo es, ya no vuelvas a ese mismo camino. Tienes que aprender a ser un buen administrador de tu vida. Tienes que ser hallado fiel para que te vaya bien. Amén. Amén. Capítulo 6, versículo 9.
al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto veráis algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que cometen pecado, y hace una lista grande de pecados, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los que se drogan, que ahí no estaba, ¿verdad? Todavía no había. Dice, ni los que roban, ni los que son mentirosos, todos ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué cree? Le tengo una buena noticia. Mucha gente piensa que heredar el reino de Dios es cuando vayamos allá a su gloria. Heredar el reino de Dios cuando yo me muera, me voy a ir a su presencia. No. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todas las aldeas alrededor y prediquen este evangelio y díganles, el reino de Dios ya se ha acercado. Amén. El reino de Dios ya está aquí. No, es que ustedes no se emocionan. El reino de Dios ya está aquí. Mire, hemos hablado de la gloria de Dios y les he preguntado, ¿qué será la gloria de Dios? ¿Qué habrá en la gloria de Dios? ¿Cómo será la gloria de Dios? Un paraíso. Y yo pregunto, ¿en la gloria de Dios habrá enfermedades? No. ¿Habrá maldiciones? No. ¿Habrá escasez? No. ¿Habrá hambre? No. ¿Habrá pleitos? No. ¿Habrá envidias? No. Todo lo bueno sí. Amén. Hay vida eterna, hay gozo, hay paz, hay abundancia de todo tipo de bendiciones en la gloria de Dios. Pero el Señor Jesús dice, el reino de Dios ya se ha acercado, ya está aquí. Amén. Entonces la pregunta, Señor, si tu reino ya está aquí, entonces ¿por qué sigue habiendo enfermedades? Entonces ¿por qué sigue habiendo vicios? Entonces ¿por qué sigue habiendo muertes, asesinatos? Una pregunta, y por ejemplo, si ya no va a haber tampoco así como relaciones sexuales, ¿cómo van a tener un hijo? Ahí te va. Ahí habla de las relaciones sexuales inmorales. Los que están fuera de la voluntad de Dios. Si tú te casas y tienes relaciones con tu esposa, tú vas a procrear hijos. Pero no que tengas relaciones con tu vecina o con la otra que te gustó, o con la esposa de tu vecino. Bueno, ahora, estamos hablando del reino de Dios. Si el reino de Dios ya está aquí, yo le pregunté a Dios, Señor, y si tu reino ya está aquí, entonces ¿por qué sigue habiendo mal? ¿Por qué sigue habiendo enfermedades? Y el Señor me lo contestó bien fácil. Y les voy a contestar con un ejemplo. Una vez un hombre fue a cortarse el pelo con un barbero, uno que corta el cabello. Y cuando le estaban cortando el cabello, a aquel hombre se le ocurrió hablarle de Dios. Y le decía, oye, fíjate que yo conocí de Dios. Y fíjate que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Fíjate que Dios está cambiando. No solamente mi vida, también mi economía. Dios me está bendiciendo. Y le decía el hombre al barbero, te recomiendo que recibas a Cristo en tu corazón. Y aquel barbero le dice, mira, yo no creo en Dios. Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué sigue habiendo guerras? Si Dios existiera, ¿por qué sigue habiendo mujeres abandonadas? Si Dios existiera, ¿por qué hay niños enfermos? ¿Por qué hay hambrunas? Dios no existe. Y aquel hombre se sintió triste, no supo cómo contestarle. Cuando le terminaron de cortar el pelo, pagó y se salió. Caminó unas cuadras y encontró a un hippie. ¿Ya saben cómo son los hippies? Con su cabello largo, lleno de rastas, todo barbón. ¿Cómo? Y lo agarra y le dice, oye, ven, acompáñame. Y lo lleva delante de aquel barbero. Y le dice, oye, vengo a decirte que los barberos no existen.
Los barberos no existen. Y aquel le contesta, ¿cómo no? Si acabas de venir y te corté el cabello. No, los barberos no existen. Mira a este hombre, mira sus rastas, mira sus barbas. Mira cómo viene. Y el barbero contestó, lo que pasa es que los barberos sí existimos. Él no había venido a mí para que yo le corte el cabello. Y aquel hombre le dijo al barbero, Dios sí existe, pero tú no vienes a Él y por eso no lo conoces. Dios sí existe, pero si tú no vienes a Él no lo vas a conocer. Aquí nos dice la palabra, mira, ¿no sabes que todos los pecadores no heredarán el reino de Dios? No cuando te mueras aquí, porque el reino de Dios ya está aquí. En el libro de Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 7, Dios hace una promesa. Y dice, mira, si ustedes escuchan mi palabra y guardan mis mandamientos, guardan mi palabra, la obedecen, dice Moisés, así dice Dios, ninguna de las enfermedades, ninguna de las maldiciones que envié sobre Egipto, si conocen las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, dice, ninguna de ellas las pondré sobre ti, antes bien las pondré sobre los que te aborrecieren. Se los voy a leer. Deuteronomios capítulo número 7. Capítulo 7, versículo... Hasta les digo. Pongan su dedo ahí donde estamos en el libro de Primera de Corintios. Bueno, ese está en el Antiguo Testamento. Ustedes no lo tienen, solamente hay creo que 2 aquí. A partir del versículo 12, capítulo 7, verso 12, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te habría de dar. Bendito serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hombre ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes bien las pondrá sobre los que te aborrecieren. Hace un rato les conté un testimonio y les dije cómo Dios pelea por nosotros. Y aquí lo dice. Las plagas y las maldiciones y las enfermedades, Dios no las va a poner en aquellos que tratamos de hacer su voluntad, sino que las va a poner en aquellos que nos aborrezcan. Aquellos que se levanten contra nosotros. Amén. Ahora, hay muchas bendiciones de parte de Dios. En el reino de Dios hay prosperidad. Muchos dicen, no. Dios quiere que seamos pobres, que seamos mendigos. No, esa es una mentira. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo bendijo y lo hizo el hombre más rico en toda la tierra en su momento. Cuando Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Dios bendijo a Isaac y lo hizo más rico todavía que su padre Abraham. Cuando Isaac tuvo un hijo, bueno, tuvo 2, pero el segundo, llamado Jacob, Dios lo bendijo de una manera tan grande que le cambió el nombre. En vez de ser Jacob, el usurpador, le puso por nombre Israel, príncipe de Dios. Y lo hizo millonario, lo hizo riquísimo, lo llenó de bendiciones, más que a su padre y más que a su abuelo. Cuando Dios llamó al rey David, David era un niño no deseado. David era un hijo no deseado, un hijo fuera del matrimonio. Y David se pasaba su vida allá entre el estiércol del ganado. Y de allá lo levantó Dios para bendecirlo y lo puso como príncipe de su pueblo, como rey. Lo llenó de riquezas y de bendiciones. David nunca perdió una batalla. Ese es el reino de Dios. Cuando Salomón, aquel joven sabio, inteligente, le pidió a Dios sabiduría, Dios lo llenó de más sabiduría como ningún hombre en la tierra la puede tener. Y lo hizo tan rico, que ningún hombre de todo el mundo hasta la fecha ha podido superar sus riquezas. Porque así lo dice Dios.
En el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, verso 2, dice la palabra: hijitos míos, yo deseo que seáis prosperados en todas las áreas de su vida, así como su alma está en prosperidad. O sea que Dios quiere que seamos bendecidos y prosperados si nuestra alma está próspera. Si nuestra alma va bien, si vamos por buen camino, si somos buenos administradores de nuestras palabras, si sabemos administrar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, entonces Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar en todas las áreas de nuestra vida. A ver, ¿quién me busca por ahí? Segunda de Juan. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Perdón, es Primera de Juan, capítulo 2. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Lo que ando viendo ya se me escondió. ¿Qué versículo es? Espérame. Cristo vive. Se los traigo dentro de 8 días, ya se me olvidó. Pero vamos a continuar, porque si no nos atrasamos más. Dios quiere bendecirnos. Su reino ya está aquí. Pero si no somos buenos administradores, no podemos tomar de sus bendiciones. Dios nos da libre albedrío. La Biblia dice que Dios no nos hizo robots. Si Él hubiera querido hacer robots que fuéramos obedientes a fuerza, Él así lo hubiera hecho. Pero Él nos da libre albedrío. Decisión propia. ¿Perdón? Decisión propia, ¿no? Decisión propia. En el libro de Josué, casi al terminar el libro de Josué, es el 6º libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, Josué reprende a todo el pueblo. Josué fue el hombre que repartió todas las bendiciones que Dios tenía para su pueblo. Esa tierra de bendición, esa tierra que fluye leche y miel. Pero Josué se dio cuenta que la gente no sabía administrarse. Y empezó a adorar a dioses ajenos. El pueblo no obedeció la voz de Dios. Dios le dijo: saca a todos los que están viviendo en esta tierra. Aquí están viviendo los amalecitas, están viviendo mucha gente que están cuidando la tierra. Dijo Dios: yo los puse para cuidar la tierra, pero ahora ustedes sáquenlos. No se revuelvan con ellos para que no se llenen de esa mala levadura. Dijo: no se revuelvan con ellos. No hagan pactos con ellos. No les den sus hijas a sus hijos por esposas, ni tomen de las hijas de ellos para los hijos de ustedes por esposas. No hagan parentela con ellos, porque ellos adoran a dioses falsos. Ellos adoran demonios. Y esa levadura los va a contaminar a ustedes. Y al principio lo hicieron, pero después dijeron: ay, pobrecitos. Y los fueron dejando. Se empezaron a contaminar. Y empezaron a adorar a otros dioses. Cuando Josué ya era anciano, Josué llamó a todo el pueblo y les dijo: miren, recuerden todos los milagros que Dios hizo con nosotros del otro lado del río. Recuerden cómo Dios mandó 10 plagas sobre Egipto para pelear por nosotros. Recuerden cómo Dios nos daba de beber agua en el desierto de una roca que nos venía siguiendo. Recuerden cómo Dios daba maná del cielo todos los días por 40 años. Recuerden cómo Dios peleaba por nosotros contra otras naciones para defendernos. Recuerden cómo Dios humilló a nuestros enemigos y nos dio esta tierra de prosperidad. Recuerden y juzguen si es bueno servir al Dios de los cielos o servir a los dioses de los hombres. Y dijo algo: yo no sé a ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dijo con decisión: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando mi hija mayor tenía 16 años, mi hija quiso hacer algo malo y le dije: hija, discúlpame, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si tú quieres hacer tu capricho, tu voluntad,
y meterte en problemas, entonces tú no estás en mi casa. Mi hija lo entendió, no quiso cambiar y se salió de la casa. Una niña de 16 años. Porque yo tomé la decisión, ¿sabes? Yo quiero administrar bien mi casa y yo en mi casa serviremos a Jehová. Tú dependes de ti. Si tú quieres estar en mi casa, tú tienes que servir a mi Dios. Mi hija había empezado con los vicios, a fumar y quería tomar. 16 años, le dije, no, hija, si yo no lo hago, ¿por qué lo vas a hacer tú? Si yo ya pasé por eso y lo dejé, gracias a Dios, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y sabes? Eso es administrar. Tú puedes decirte a ti mismo, yo quiero servir a Jehová. Y yo quiero alejarme del vicio. Yo quiero alejarme de los problemas. Quiero administrar, guardarme. Recuerden que administrar es guardar, reservar. Yo quiero reservar mi vida para el Señor. Si tú quieres las bendiciones de Dios, el reino de los cielos ya está aquí. Si tú quieres tomar de las bendiciones del reino de los cielos, necesitas aprender a administrarte. Otra vez repito, ¿por qué muchos salen de un lugar como este y vuelven a caer? Porque no se administraron. Porque no quisieron, no supieron tomar la palabra que escucharon. Y no nada más hablo de palabra de Dios, sino de todos los testimonios y los consejos que se les dan. Amén. Amén. Miren, otra vez volvemos a 1 de Corintios, capítulo número 6, versículos del 12 al 16. ¿Dos? Capítulo 6, del 12 al 16. 1 de Corintios, capítulo 6, versos del 12 al 16. Todas las cosas me son Lícitas. lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo me daré No me dominar- dejaré dominar. no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues de los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí habla de una relación sexual fuera del matrimonio. Pero no nada más es eso. La droga, el alcohol, los problemas, las mentiras, el robar. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, dice, todo aquel que comete pecado se hace esclavo del pecado. ¿Cuántas veces tomaste una botella de vino, una cerveza y te hiciste esclavo y no podías cortártela? No podías dejar el vicio. ¿Cuántas veces tomaste droga, fumaste droga y no podías? Y por más que quisieras, no pudiste. Por eso te trajeron a este lugar. Porque te hiciste esclavo de ese pecado, te hiciste esclavo de ese vicio. Y el Señor Jesús nos está diciendo, mira, cualquiera que comete pecado se hace esclavo del pecado, va a vivir para su pecado. Aprende a administrarte, aprende a reservarte. ¿Sabe? Yo le decía a mis hijas, cuiden su cuerpo, cuiden su cuerpo. Son 3 jovencitas. Y yo les decía, cuiden su cuerpo. No tengan relaciones con cualquier tarugo. No porque te digan soy tu novio y te quiero mucho, ya vas a tener relaciones, no. Resérvate, administra tu cuerpo y regálaselo a la persona, al hombre que de verdad te ame y te respete y te diga, te quiero honrar y te quiero llevar al matrimonio. Resérvate, administrate. No vas a ser juguete de cualquier cucaracha. Bueno, yo así les dije. El hombre también. ¿Sabe? Mi esposa, bueno, voy a quemar aquí. Mi esposa es médico.
Y ella estando en el hospital me decía, es una barbaridad lo que pasa en los hospitales. Los jóvenes estudiantes de medicina que entran a los hospitales para hacer sus prácticas, para hacer su servicio social, dice, tienen relaciones con todas las enfermeras o con todos los médicos. Chulada. Dijo, y vino un compañero de la universidad, y ya por ahí estaban echándose ojitos entre él y las enfermeras, mujeres casadas. Y yo le dije, piénsalo, no van a ser ellas tuyas, sino tú vas a ser de ellas. Es diferente. No eres tú el que las va a gozar, son ellas las que te van a usar. Ellas usan a todos los pasantes de medicina que pasan por aquí. Se los sortean, se echan voladitos. Te toca ese, te toca el otro. Médicos que son casados con las pasantes de medicina o con las enfermeras. Esa es una revoltura. Claro, no todas, debe haber excepciones. Pero créeme, muchas veces no eres tú el ganón, tú solamente fuiste un eslabón en la cadena de amantes que tuvo esa mujer o ese hombre. Resérvate, administrate, valórate. Amén. Amén. Aprende a respetarte, aprende a administrarte. ¿Qué es lo que quieres? Administrate para lo que quieres. ¿Alguien de aquí tiene coche? Imagínese que usted quiere un coche último modelo, un deportivo. Imagínese que usted está trabajando y está ganando bien, pero no le alcanza para comprarlo. ¿Qué tiene que hacer? Administrar sus gastos. No voy a gastar todo, voy a ir ahorrando. Eso es administrar. Voy a ir ahorrando para que me alcance para comprar mi coche, ese que yo quiero. Eso es administrarse. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres seguir dando lástima? ¿Quieres que el diablo siga bailando encima de ti, te siga pisoteando? ¿Quieres que tu familia sienta vergüenza, que tus hijos sientan miedo de verte cuando tú vas llegando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿O quieres meter la mano en el reino de los cielos que ya está aquí y sacar para ti bendiciones? Recuerde que ahí hay sanidad. Recuerde que ahí hay prosperidad, no nada más moral, no nada más familiar, también económica. ¿Qué es lo que quieres? Aprende a administrarte. Ahí mismo capítulo número 7, versículo número 14. Capítulo 7, 1 de Corintios, versículos 14 y 15. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. Capítulo 7, verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárense, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Un consejo que nos da el apóstol Pablo, otro consejo que nos da el apóstol Pablo. Dice, miren, si ustedes tienen una esposa, habla de los hombres, que no es creyente, pero consienten vivir con ustedes, no se separen, no la dejen. Si la esposa que es creyente tiene un marido que es incrédulo, no se separen, no lo deje. Si consienten en vivir juntos, adelante. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh hombre, si tú harás santa a tu mujer, si la harás salva? O sea, que tú vas a ser un buen ejemplo para que tu pareja conozca de Cristo, crea que Cristo es real y que también a ella la puede salvar y la puede bendecir. O sea, administrate tú para que seas un buen ejemplo para tu pareja. Pero hay algo también que me intriga y la verdad me hace temblar. Dice aquí, dice, en el capítulo 14, la segunda parte, dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dios ve todo lo que hacemos. Nada se le escapa, nada se le esconde. Alguien me preguntó, entonces, ¿no podemos tener relaciones sexuales? Sí, pero con tu pareja, con tu esposa.
Porque dice que si alguien tiene relaciones y tiene hijos fuera del matrimonio, ¿cómo le llama la gente aquí a los hijos fuera del matrimonio? Bastardos. Bastardos. El Señor dice, son inmundos. Son inmundos. Dice el Señor, pero ahora, porque están, por lo menos uno de los dos, está caminando en el camino de Cristo, dice, ahora son santos. Leímos también que decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me va a ser de provecho. Tenemos que aprender a administrarnos. La segunda parte, donde dice el verso 15, dice, mira, y si el marido o la mujer están nada más peleando, dice, entonces sepárense, porque a paz nos llamó Dios. En el reino de los cielos hay paz, y Dios quiere paz. El reino de los cielos ya está aquí, y quiere que nosotros aprendamos a tener paz. Y si hay pleito, y si hay discusiones, sepárate. Ora. Primero dile, Señor, toma el control de mi pareja, enséñale. Abre sus ojos espirituales, muéstrale, cámbiala, transfórmala. Sé tú un buen ejemplo para que ella cambie. Pero si definitivamente no quiere cambiar, pues el Señor nos llamó a tener paz. ¿Y sabes quién va a sufrir? Si hay hijos, los hijos. Y también la pareja. ¿Por qué? Porque no aprendieron a administrarse. Administración. La clave es aprender a administrarnos. En el libro de Santiago 1:15 dice Santiago, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es concupiscencia? Es estar pensando. Dice, tus pensamientos negativos dan a luz el pecado. Y cuando concibes el pecado, cuando realizas, ejecutas el pecado da a luz la muerte. Si no aprendemos también a administrar nuestros pensamientos nos van a llevar a estar imaginando cosas. Vamos a estar imaginando adulterio, fornicación. Es un ejemplo. Ya lo imaginaste y cuando menos te des cuenta, ya lo estás haciendo. No administraste tu cuerpo, no administraste tus pensamientos, ya caíste en pecado y maldición va a venir sobre tu vida. En el libro de Éxodo capítulo 20, la Biblia dice, los pecados de los padres son heredados a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si alguno de ustedes tuvo papás o abuelos o bisabuelos que practicaron el alcoholismo, la drogadicción, usted está tomando esa herencia de maldición. Y si usted no la corta, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos pueden continuar con esa maldición. Después soy borracho, ¿no? Yo conocí un varón que decía, mi abuelo fue borracho, murió de borracho, mi padre murió de una congestión alcohólica, era borracho, yo voy a morir igual. Conocí a un joven que dijo, mi padre diabético, mi madre diabética, mis hermanos diabéticos, yo voy a morir diabético. ¿Para qué me cuido? Voy a ser diabético. Sí, son cadenas de maldición, pero podemos romperlas. Podemos cambiar nuestra vida. No importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo quieres terminar. Tampoco se puede romper la cadena de Alzheimer. Pero tenemos que romper esas cadenas de maldición. El cáncer, la diabetes, la artritis, las úlceras, problemas de la vista, son cadenas de maldición. Podemos romperlas. Si nosotros administramos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras obras y vivimos conforme a la voluntad de Dios, entramos en el reino de los cielos y ahí ya no va a haber más maldiciones.
En mi testimonio, cuando comencé a hablar, les dije que yo estaba enfermo. Y yo también tenía mis vicios. Yo no me di cuenta cuando Dios me sanó. Yo no me di cuenta cuando mis vicios fueron quitados. Yo no me di cuenta. Yo lo único que quise es meterme en la presencia de Dios. Yo ya no podía dormir. Estaba desesperado, angustiado. Yo tenía miedo. ¿Qué voy a hacer con mis hijas? No pensé. Quítame estos vicios. No pensé. Paga mis deudas. No lo pensé. Solamente por empezar a administrar mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, mis sentimientos, mis obras. Solamente por eso el reino de los cielos vino a mí y se acabaron mis problemas. Si tú aprendes a administrar desde tus pensamientos, desde tus palabras, desde tus emociones y lo que haces, tu vida va a cambiar. Hoy quiero invitarlos, nos queda poquito tiempo, que mediten qué es lo que tendría yo que cambiar. ¿En qué he fallado? Quiero invitarlos que se pongan de pie un momentito y hablen con el Señor. Él está aquí. Díganle: Señor, ya me cansé de esta enfermedad, ya me cansé de la maldición, ya me cansé de la escasez, ya me cansé de la necesidad. Díganle: Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero cambiar. Quiero conocerte y quiero ver tu gloria reflejada en mi vida. Quiero conocerte y ver tu gloria reflejada en mi vida. Dígale: ayúdame a administrarme. Ayúdame a administrarme. Dígale: Espíritu Santo, tú eres mi amigo y mi consolador. Espíritu Santo, tú eres mi amigo y mi Tú consolador. eres mi maestro, ayúdame, Señor. Tú eres mi maestro, ayúdame, Señor. Quiero aprender a administrar mis pensamientos, Quiero aprender a administrar mis pensamientos, mis sentimientos, mis sentimientos, mis palabras mis palabras y mis acciones. y mis acciones. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Te Santo. lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora cada uno de ustedes de forma individual, dígale: Señor, yo necesito cambiar esto. Ayúdame. Dígale: yo necesito cambiar aquello. Ayúdame. Yo necesito, Señor, salir a la luz, ver tu luz. Necesito dejar este camino de oscuridad. Comienza a hablar con el Señor y dígale: yo necesito, Señor, de ti. Yo necesito de ti, Señor. Y las maldiciones se